El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En Sinopsis del Nuevo Testamento 1, el doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. Desde más o menos a mediados del segundo siglo después de Cristo, el sexto libro del Nuevo Testamento, ha tenido el título Los Hechos de los Apóstoles. Originalmente era el segundo tomo de la obra que bien pudiera haberse llamado La historia de los orígenes cristianos. El primer tomo, siendo el Evangelio según San Lucas. Ambas obras fueron preparadas con la mira de proveer a cierto individuo, Teófilo, esa historia bien investigada y ordenada. Cuando a fines del primer siglo, o a principios del segundo, se juntaron en una sola colección los 4 evangelios, el segundo tomo de historia que Lucas había escrito fue separado del primero. Es así que se le dio el lugar que actualmente tiene en nuestro Nuevo Testamento, llevando el importantísimo papel de puente entre los evangelios y las epístolas. Efectivamente, el libro de los Hechos revela el orden y traza el desarrollo de elementos del plan de Dios para la presente edad, que no se encontraron aún en los evangelios. Por ejemplo, no se encuentra en los evangelios a la iglesia institucional en la enseñanza de Cristo. No hay referencias a los ancianos, ni a los diáconos de la iglesia, como tampoco hay referencia a la libre asociación en lo que es la iglesia de los judíos creyentes con los gentiles creyentes. La proclamación intensiva del evangelio a los gentiles tampoco se encuentra en el ministerio ejemplar de Jesucristo en los evangelios, aunque está presente en la Gran Comisión misionera. A lo mejor Teófilo mismo estaba en dudas en cuanto a lo que él vio de la iglesia en sus tiempos y lo que leyó en el primer tomo de la historia que San Lucas le había presentado. Es así que el libro de los Hechos hace una gran contribución al demostrar cómo el movimiento evangélico cristiano, con base en la obra redentora de Cristo, eso sí presentado en los evangelios, creció, se extendió desde su nacimiento en la Tierra Santa hasta la cabeza y el corazón del mundo gentil. Tan importante era esa obra apostólica y la crónica que Lucas dejó, que es imposible entender las circunstancias detrás de las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Con qué razón? Que lo llamamos puente. En cuanto a la paternidad literaria, aquí tenemos otro libro. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En Sinopsis del Nuevo Testamento 1, el doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. Desde más o menos a mediados del segundo siglo después de Cristo, el sexto libro del Nuevo Testamento, ha tenido el título Los Hechos de los Apóstoles. Originalmente era el segundo tomo de la obra que bien pudiera haberse llamado La historia de los orígenes cristianos. El primer tomo, siendo el Evangelio según San Lucas. Ambas obras fueron preparadas con la mira de proveer a cierto individuo, Teófilo,
esa historia bien investigada y ordenada. Cuando a fines del primer siglo, o a principios del segundo, se juntaron en una sola colección los 4 evangelios, el segundo tomo de historia que Lucas había escrito fue separado del primero. Es así que se le dio el lugar que actualmente tiene en nuestro Nuevo Testamento, llevando el importantísimo papel de puente entre los evangelios y las epístolas. Efectivamente, el libro de los Hechos revela el orden y traza el desarrollo de elementos del plan de Dios para la presente edad, que no se encontraron aún en los evangelios. Por ejemplo, no se encuentra en los evangelios a la iglesia institucional en la enseñanza de Cristo. No hay referencias a los ancianos, ni a los diáconos de la iglesia, como tampoco hay referencia a la libre asociación en lo que es la iglesia de los judíos creyentes con los gentiles creyentes. La proclamación intensiva del evangelio a los gentiles tampoco se encuentra en el ministerio ejemplar de Jesucristo en los evangelios, aunque está presente en la gran comisión misionera. A lo mejor Teófilo mismo estaba en dudas en cuanto a lo que él vio de la iglesia en sus tiempos y lo que leyó en el primer tomo de la historia que San Lucas le había presentado. Es así que el libro de los Hechos hace una gran contribución al demostrar cómo el movimiento evangélico cristiano, con base en la obra redentora de Cristo, eso sí presentado en los evangelios, creció, se extendió desde su nacimiento en la Tierra Santa hasta la cabeza y el corazón del mundo gentil. Tan importante era esa obra apostólica y la crónica que Lucas dejó, que es imposible entender las circunstancias detrás de las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Con qué razón? Que lo llamamos puente. En cuanto a la paternidad literaria, aquí tenemos otro libro sin nombre de autor. Pero, para decir verdad, todo lo que concierne la paternidad literaria del libro de los Hechos se ha visto en el estudio del Evangelio según San Lucas, puesto que ambos libros fueron escritos por el mismo autor. Y se relacionan los libros íntimamente. Es así que para los detalles al respecto y mayor economía de tiempo y espacio, recomiendo que consulte las notas impresas, o sea, el guía de estudio, en el estudio sobre San Lucas. Ahora, sí nos conviene comentar brevemente sobre la fecha del libro. La crónica del libro incluye hasta el segundo año de la primera estancia de San Pablo en Roma, puesto que Pablo llegó a la ciudad capital del imperio y del mundo de aquel entonces en el año 59 después de Cristo. La fecha de la escritura del libro de los Hechos gira alrededor del año 61 o 62. Y aquí las razones por esa conclusión. En primer lugar, si los resultados de ese primer encarcelamiento en Roma hubieran sido conocidos por el autor de los Hechos, de seguro los habría incluido en su libro. La prominencia de San Pablo en los últimos 15 capítulos de los Hechos hace incongruo la falta de una referencia a su muerte o aún a su libertad. Si es que cualquier de esos dos acontecimientos hubiera sucedido. No hay ninguna referencia a la caída de Jerusalén tampoco, evento que sucedió en 70 después de Cristo. Una ciudad de mucha importancia en la historia de la iglesia naciente. Un evento de esa magnitud hubiera demandado un comentario de parte de un historiador, a lo menos del calibre de San Lucas. Tampoco hay una referencia a la persecución de Nerón después del incendio en Roma, catástrofe que sucedió en el año 64 después de Cristo.
¿Por qué escribió San Lucas el libro de los Hechos? ¿Cuál es el propósito? El recipiente del libro era Teófilo, capítulo 1, los primeros 2 versículos, el mismo que se menciona en San Lucas, con la descripción excelentísimo. No parece haber base por alegorizar el nombre, sobre todo cuando aparece con el adjetivo superlativo excelentísimo. Ese término empleado en otras ocasiones en el Nuevo Testamento y con referencia a individuos, también en el libro de los Hechos. Existe la posibilidad de que Teófilo era un convertido de alta posición social, probablemente con dinero, y posiblemente el benefactor de Lucas, sufragando algunos de los gastos de publicación. La intención del autor era la continuación y crecimiento de la obra. El primer tomo, el Evangelio, de acuerdo a San Lucas, tenía ese propósito. Y después de una investigación cumplida de relatar de la vida del Señor Jesucristo hasta el día de su ascensión al cielo, luego el segundo tomo sería la crónica de una nueva etapa ministerial. Siempre contaría de la obra de Jesucristo, pero ahora, y esa obra llevada a cabo mediante la intervención del Espíritu Santo. Es así que en realidad el título Los Hechos de los Apóstoles, aunque técnicamente correcto en que el Espíritu Santo empleaba instrumentos, no pone suficientemente en alto el papel importante del Espíritu. A lo mejor el título ha de haber sido Los Hechos del Espíritu Santo, o bien Los Hechos del Cristo resucitado. De todos modos, el autor se dedica a contar del crecimiento y expansión de la Iglesia, de acuerdo a la dirección de Hechos 1:8. Ahora, se considera también que el libro de los Hechos era una apología. Y a usar el término, la palabra apología, se refiere al aspecto del mensaje que parece ser defensa del Evangelio. Y de los creyentes también. Vez tras vez, se nota que el autor proyecta el cristianismo como no subversivo. En varias ocasiones se encuentra a los apóstoles y al cristianismo también, en general, en conflicto con las autoridades. Y cada vez se hizo ver que no había nada de traición. Por ejemplo, en Chipre, en Filipos, en Atenas, en Éfeso, ante Félix, ante Festo y aún ante Agripa. Ahora déjeme comentar un poquito sobre un bosquejo sencillo y los eventos principales de cada capítulo ahí en los Hechos. El punto mayor, primer punto mayor, es el establecimiento de la iglesia en 1 a 8:3, la mayor parte de 7, pero solo un poquito de 8. La preparación para el día de Pentecostés y el día de Pentecostés en sí, eventos principales ahí. También el primer milagro, el paralítico, y otro mensaje de Pedro. También está la primera persecución, demostrado también con el poder del Espíritu Santo, ahí presente en capítulo 4. De ahí, el capítulo que sigue con el pecado y la muerte de Ananías y Zafira, y otra persecución. Y en capítulo 6 tenemos otra vez algo que principia los primeros diáconos, y otra persecución más. Luego tenemos el testimonio de Esteban y se sigue el mensaje de Esteban y de ahí su martirio. La expansión de la iglesia es la segunda división principal y esa expansión dentro de los círculos cercanos a Jerusalén, en Judea, etc. Capítulo 8 hasta el capítulo 12. Ahí está entonces el viaje de Felipe y la conversión del etíope. El viaje de Saulo y su conversión en camino a Damasco. El viaje de Pedro y la conversión del centurión. Y el de Bernabé, cuando iba de Jerusalén, Antioquía,
a Tarso a recoger a Pablo. El viaje también de Bernabé y Saulo, ellos juntos, Antioquía, Jerusalén, Antioquía. La tercera división mayor del libro es la expansión de la iglesia hasta lo último, capítulos 13 a fines del libro 28. Ahí tenemos otra vez viajes, el primer viaje misionero, Chipre, Asia Menor, etc. Después, en 15, el famoso concilio en Jerusalén. Y sigue el segundo viaje, Asia Menor, Macedonia, Grecia, y luego regresan. Y el tercer viaje misionero, Asia Menor, Macedonia, Grecia, y regresa. Y de ahí siguen los encarcelamientos de Pablo, con fechas aproximadas, el año 57 en Jerusalén, año 57 a 59 en Cesarea, año 59 a 60, el viaje a Roma, y de ahí encarcelado en Roma, 60 a 62. Enseguida veremos algunas de las características especiales del libro de los Hechos. En primer lugar, en general, Lucas tenía los instintos del historiador y presentaba sus datos ordenándolos de acuerdo al desarrollo y continuidad del tema que le absorbía. Aquel tema era el crecimiento de la iglesia. No pretende ser una narración exhaustiva de todos los acontecimientos, sino se ocupaba principalmente de la obra misionera que llevó el Evangelio al norte y al oeste. A lo mejor eso se debía en gran parte a que el escritor mismo participó en ese movimiento. Además, siendo gentil, como también lo era su amigo benefactor Teófilo, se demuestra ese interés especial en el desarrollo de la obra entre gentiles por el apóstol a los gentiles, San Pablo. El libro de los Hechos agrega unos detalles del ministerio del Cristo resucitado y de su ascensión no contenidos en los últimos capítulos de los Evangelios. Por ejemplo, menciona la duración de dicho ministerio, todavía terrenal, 40 días, en 1:3. También el Señor les mandó a que quedasen en Jerusalén hasta la venida del prometido Espíritu Santo. Número 3, aclaró que la presente tarea no se relacionaba con el establecimiento del reino mesiánico, sino con el testificar del Cristo en todo el mundo conocido, 1:7 y 1:8. Siendo esas sus palabras finales, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, 3 importantes mensajes fueron comunicados. Habiendo recibido las promesas de la venida y ministerio de un Consolador que vendría, el Señor Jesucristo hizo los preparativos para el día de Pentecostés, exigiendo que se quedasen en Jerusalén. La tarea que les esperaba no la podrían ni siquiera empezar hasta el nuevo ministerio del Espíritu. Tenían que esperar tanto el tiempo como los recursos de Dios. Otro importante dato en cuanto al ministerio de Cristo resucitado, pero antes de su ascensión, tenía que ver con sus palabras finales, antes de ser llevado. El mensaje misionero de 1:8 representa una repetición, una clarificación y aún una amplificación de lo dicho a finales de los evangelios. El poder, la cual se le hace referencia ahí, sería absolutamente necesario, tanto en su predicación como en la publicación del mensaje por escrito, la formación del Nuevo Testamento. Además, se anticipa la expansión del ministerio desde el lugar en donde empezó hasta lo último de la tierra, cuando los apóstoles se dieron cuenta
por la manera dramática en que el Señor subió al cielo y la apariencia igualmente dramática de los ángeles con una llamada de atención: varones galileos. Todos los discípulos fueron galileos, menos Judas Iscariot. Y por supuesto, él no estaba con ellos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? 1:11. Digo, cuando se dieron cuenta que esas fueran las palabras finales de su amado Señor, pues todo ha de haberse combinado para formar una impresión fuerte, indeleble. Por cierto, es una impresión que no dejó de impactar al Hijo de Dios, aún el Hijo de Dios hoy en día. El contenido escatológico del mensaje angelical también nos llama la atención. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es cierto que la iglesia primitiva sostenía la esperanza viva de la prometida venida, el regreso de Cristo Jesús, para recibir a su iglesia. Son muchas las porciones del Nuevo Testamento que testifican a esa esperanza bienaventurada, por ejemplo, en Tito 1:13, la esperanza consoladora, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13-18, y la esperanza purificadora de Primera de Juan 3:3. Sin embargo, en Hechos 1:11, los detalles de la ira del Señor más correspondan a los detalles de su venida para el establecimiento del reino mesiánico, todavía futuro. Daniel capítulo 7, Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7 nos cuentan de las nubes, y Zacarías 14:4 nos dice que de nuevo se afirmará sus pies sobre el monte de Olivos. Repito, que esa interpretación en nada disminuye la fe viva de la iglesia primitiva en el arrebatamiento de la iglesia. Más bien, reafirma la continuación del plan de Dios para Israel en el reino. Cuando se habla de contribuciones especiales del libro de los Hechos, se tiene que considerar lo de capítulo 2, el día de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Hechos 2 es un capítulo fundamental, céntrico, abriendo una nueva era inaugurada y anunciada en forma singular, por no decir espectacular, por lo que usualmente se describe como la venida del Espíritu Santo. Claro, esa venida no quiere decir que el Espíritu Santo no había estado obrando y presente durante el período del Antiguo Testamento. Las Escrituras testifican de su obra, por ejemplo, en la creación, en Génesis capítulo 1 y el Salmo 104. También en la revelación y la inspiración del Antiguo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Inclusive hay referencia a profetas hablando por medio del Espíritu Santo. 2 de Samuel, capítulo 23, el versículo 2. En cuanto a un ministerio a individuos, hay indicaciones de que el Espíritu estaba en algunos, por ejemplo Josué, en Números 27, sobre algunos, en el caso de Otoniel, en Jueces 3, y aunque llenó a otros, por ejemplo Bezaleel, en Éxodo 31. Pero, en comparación con el Nuevo Testamento, su ministerio en tiempos del Antiguo Testamento era muy, muy limitado. Limitado en gran parte, después de Abraham, a Israel. Aunque no tenemos muchas indicaciones bíblicas del trato de Dios con las naciones gentiles. No como las hay en el Nuevo Testamento. Quiere decir entonces que había un ministerio más limitado en su alcance. También lo había en su permanencia. Habiendo, por ejemplo, en el rey Saúl una buena, y tal vez mejor sería decir una mala
ilustración de eso. El Espíritu vino sobre él, 1 de Samuel capítulo 10, versículo 10, y luego le abandonó en 16:14. De todos modos, se tiene que ver que el Espíritu Santo estaba presente y tenía un ministerio de acuerdo al plan de Dios para los tiempos del Antiguo Testamento. La venida a la cual se refiere en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, señalaba el principio de una nueva etapa del ministerio del Espíritu y el comienzo de unas obras singulares en y a favor de los creyentes de la nueva época por comenzarse. Lo primero que se tiene que notar es que el evento es el resultado de la promesa de Jesucristo a los suyos, hecha aquella noche antes de su crucifixión. San Juan capítulo 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y está en vosotros. Y 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El bautismo del Espíritu Santo, por favor noten, del Espíritu, no con el Espíritu. Es la obra mediante la cual el Espíritu coloca al creyente en Cristo. Era la primera vez en toda la historia para semejante acontecimiento. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 1 de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Otra evidencia más de la nueva etapa del ministerio del Espíritu Santo es la morada del Espíritu en cada creyente, permanentemente. En Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Romanos 8, 9, la segunda parte, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo también es el sello del creyente. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La llenura del Espíritu Santo también. No que el creyente poseería más del Espíritu, sino que el Espíritu estaría controlando más del creyente. Efesios 5:18b. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté captando el mensaje central del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Siga estudiando sus notas y dé atención especial a la lectura de los pasajes tratados en esta lección.